Hola a todos. En este tutorial vamos a aprender a crear una mecánica simple de conducción. Para eso vamos a crear, como siempre, un proyecto nuevo. Voy a utilizar la plantilla 3D, pero de la versión 2018, porque el paquete de assets que voy a incorporar ahora está específicamente diseñado para esa versión. Voy a llamarlo al proyecto Demo 1 y bueno, vamos a esperar que arranque Unity, como siempre, para importar nuestro paquete de assets personalizado. Una vez que ha cargado Unity, nos vamos al menú Assets, Import Package, Custom Package, y vamos a incorporar el que llamo Demo 1, que os voy a dejar en la descripción del tutorial, ¿vale? Listo un enlace para descargarlo. Incorporo todos los assets que me indica el paquete y van a aparecer ahora aquí en el panel del proyecto, junto con la escena predeterminada que estáis viendo que aparece en todos los proyectos nuevos, es esta escena de aquí, pues tendré la escena que viene con el paquete de assets, que es esta de prototipo 1. Así que la voy a cargar. Con el derecho, el botón derecho del ratón arrastrando, puedo girar sobre mi posición en la escena y puedo ver un poquito la escena en qué consiste. Una carretera, ahí entre montañas, con el scroll, la rueda de ratón, puedo hacer zoom in y zoom out, ¿vale? Acercarme y alejarme y puedo arrastrar con la rueda de ratón como si fuera un botón, puedo arrastrar la escena entera. Con esos movimientos puedo manejarme y puedo acercarme a cualquier objeto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es introducir en la escena nuestro personaje principal, que está aquí en la librería del curso, en vehículos, y podemos elegir entre los diferentes vehículos que hay aquí, que podemos examinar. Yo voy a elegir el tanque y en vez de ponerlo sobre la escena directamente, lo voy a poner sobre la jerarquía. De esa forma me aseguro que al aparecer en escena aparece en la posición origen del eje de coordenadas, en 000. Ahora fijaos que con los ejes yo podría moverlo si tengo seleccionada la herramienta de movimiento. Puedo arrastrar el eje Z para hacerlo avanzar. Este sería el avance en el eje Z. El movimiento lateral sería en el eje X y el movimiento arriba y abajo en el eje Y. En cualquier momento puedo devolver el objeto seleccionado a la posición origen diciéndole aquí Reset. Voy a aprovechar para darle el nombre tanque y voy a introducir otro elemento en escena que va a ser un obstáculo y igual puedo examinar los diferentes obstáculos que hay. Voy a elegir la caja y voy a hacer lo mismo, lo voy a arrastrar la jerarquía para que una vez que aparece en el centro, el origen de coordenadas, lo voy a adelantar en el eje Z, un poquito más adelante lo voy a poner, por ejemplo, en la Z30, a 30 metros del tanque. Bueno, y lo siguiente que voy a hacer es, vamos a girar la cámara, vamos a posicionar la cámara detrás del tanque, porque este va a ser una mecánica de juego en tercera persona de conducción y quiero ver el vehículo desde atrás. Para eso yo puedo seleccionar la cámara y moverla, igual que he hecho con el tanque, pero esto manualmente es un poco más tedioso, es mucho más fácil hacer algo así. Coger la cámara, decirle que vamos a reiniciar su posición y su rotación también. De esta forma se sitúa justo alineado con el tanque debajo de él, en el origen, y ahora puedo arrastrarla hacia atrás, puedo levantarla un poco y puedo girarla hacia abajo para que enfoque mejor al tanque desde arriba. Así que voy a seleccionar la herramienta de giro y voy a girarla sobre el eje X para que cabecee y enfoque así al tanque desde arriba. Una vez que tengo la vista que me interesa, aquí tengo la previsualización de cámara, pero tengo también la vista de juego, que deben coincidir, pues ya tengo la cámara donde quería. El siguiente paso va a ser dar un poco de acción al juego. Vamos a hacer que el tanque se mueva, que se mueva solo, y para eso necesito un script, un fragmento de código que voy a insertar. Primero voy a crear una carpeta, aquí en la carpeta de proyecto, una carpeta en la que voy a guardar los scripts, los fragmentos de código. Y dentro de la carpeta voy a crear el primer script en C Sharp. Vamos a darle el nombre control jugador. Y una vez creado, lo vamos a asignar al objeto al que va a controlar, que en este caso es el tanque. Lo puedo hacer así, arrastrando el script sobre el objeto, o lo puedo hacer también arrastrando el script a la derecha en el inspector con el objeto está seleccionado. Fijaos que en este caso ya está, porque lo he hecho sobre el objeto. Aquí tengo el script vinculado. Cuando abra el script con doble clic en Visual Studio, cualquier referencia que haga a un componente
o a una propiedad va a estar referida al objeto al que ha sido vinculado, en este caso al tanque. Fijaos que la estructura de todo script es idéntica, tiene un par de funciones. Una es start, que se ejecuta justo antes de que empiece el juego a funcionar, de que empiece a animarse el primer fotograma, con lo cual se suele utilizar para inicializar, o para capturar componentes, o para hacer cualquier configuración de inicio. Y luego tengo una función que se ejecuta una vez por fotograma, con lo cual está continuamente ejecutándose y además a mucha velocidad. Típicamente entre 30 y 60 fotogramas por segundo, pues entre 30 y 60 veces por segundo se va a ejecutar este método update. Así que es el que utilizo y se utiliza para animar objetos en el juego, para interaccionar con el usuario o para detectar o disparar eventos. Y vamos a hacerlo referido al objeto tanque. Vamos a hacer uso del componente transform para mover el tanque. Vamos a aplicar el método translate y a este método se le pasa como argumento un vector de 3 dimensiones. Queremos moverlo hacia adelante, esto era el eje Z, por lo tanto no queremos moverlo ni lateralmente en X0, verticalmente tampoco en Y0, pero en Z decíamos sí, hacia adelante 1 metro cada vez que se ejecute update, que como se ejecuta una vez por fotograma, pues esto se va a mover a entre 30 y 60 metros por segundo típicamente. Vamos a guardar los cambios con control S o archivo guardar. Volvemos a Unity y fijaos que en el momento que entre en Unity en modo juego, el tanque va a salir disparado a toda velocidad, atraviesa la caja sin interaccionar con ella y es más, sigue moviéndose incluso cuando la carretera ha terminado. Esto es porque no está sometido a las leyes físicas todavía. Lo vamos a hacer un poquito más adelante. Primero, lo que nos interesa es controlar esa velocidad del tanque, sobre todo porque está condicionada a la velocidad con la que el dispositivo es capaz de reproducir los fotogramas. Cuanto más rápido sea el dispositivo, más fotogramas va a ejecutar por segundo y el tanque va a ser más rápido. Eso me interesa normalizarlo. Y para ello primero necesito expresar el vector de otra manera para poder multiplicarlo por un escalar. Otra forma de indicar este vector, que es moverse hacia adelante, es vector3.forward. Esto es una forma de decirle un vector en 3 dimensiones que se mueve 0 en el eje X, 0 en el eje Y y 1 en el eje Z. Por eso se mueve hacia adelante. Y ahora este vector sí puedo escalarlo, puedo multiplicarlo por un escalar, que va a ser una constante de la clase time, que se llama delta time. Esto se utiliza muchísimo en Unity para normalizar precisamente el movimiento de objetos y hacerlo independiente del dispositivo en el que está ejecutándose el juego. Time.deltaTime me da el tiempo que tarda un fotograma en ejecutarse, con lo cual si multiplico por el tiempo que tarda el fotograma en ejecutarse, estoy normalizando y haciendo que esto se ejecute. No que se ejecute, se sigue ejecutando una vez por fotograma, pero que el movimiento se realice una vez por segundo, 1 metro por segundo, en vez de 1 metro por fotograma. Así que fijaos que si guardo los cambios y me vuelvo a Unity a entrar en modo juego, esto se va a mover muy despacito, a 1 metro por segundo. Ahí lo tenéis. Una vez que tengo normalizado el movimiento del tanque, se va a mover así en cualquier dispositivo, puedo escalar la velocidad y hacer que se mueva más rápido, incluso controlar esa velocidad. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? A través de una variable, en el mismo script, vamos a crear una variable que vamos a hacer pública para poder verla desde Unity, poder modificarla. Va a ser de tipo real, tipo flotante, y vamos a llamarla velocidad. Vamos a inicializarla además a 20, como es un número real, flotante, se inicializa así, con 20.0f, y vamos a multiplicar el vector también por el escalar velocidad, para que ahora se mueva normalizado por time.deltaTime, pero a mayor velocidad, a 20 metros por segundo. Fijaos como ahora, al entrar en modo juego, se va a mover más suelto que hace un momento. No tan rápido como al principio, pero sobre todo normalizado. Es el momento ahora de aplicar leyes físicas tanto a tanque como a caja para que interaccionen, para que no pase el tanque a través de la caja. Para eso selecciono la caja y le voy a decir que voy a añadirle un componente. Por cierto, voy a darle el nombre también más descriptivo, caja, y voy a añadir un componente que es el rigid body, no el 2D, el 3D, para decirle que va a ser un sólido rígido y que va a tener de masa, por ejemplo, podemos asignarle 50 kilos. Y al tanque
podemos asignarle igual el componente Rigid Body 3D, Rigid Body a secas, y la masa 50 toneladas, por ejemplo. De esta forma, fijaos cómo además el Rigid Body tiene una marca en la propiedad usar gravedad, con lo cual ya automáticamente va a estar sometido a la gravedad al tanque, y cuando llegue al final de la carretera, no solamente choca contra la caja y la lanza disparada, sino que al llegar al final de la carretera vais a ver cómo se precipita por acción de la gravedad, cae. Luego ya tenemos sometidos los objetos, el obstáculo y el tanque, a las leyes físicas. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es que, fijaos que al entrar en modo juego, la cámara se queda estática, el jugador sale, pero la cámara se queda aquí. Vamos a hacer que la cámara siga al jugador y vamos a introducir además más objetos, obstáculos en escena para que sea un poco más divertido. Así que lo primero que vamos a hacer es clonar esa caja. Para eso la selecciono y con la combinación teclas Control D se crea un clon justo superpuesto, con lo cual puedo desplazarlo un poco ahora y puedo ir haciendo más clones. Me voy a acercar un poquito para hacerlo un poquito más recogido y puedo seguir clonando objetos y crear pues una especie de torre de cajas que ahora el tanque en su movimiento pues va a ir esquivando o tirando según controlemos la conducción. Bueno, fijaos que aunque estas cajas no están perfectamente superpuestas, hay un espacio entre ellas, como están sometidas a la gravedad, en el momento que entre en modo juego van a caer una sobre otra y van a apilarse si el tanque les da tiempo. Fijaos cómo se apilan y ahora ya el tanque pasa a través de ellas e interacciona con ellas. Bueno, lo que voy a hacer ahora es agrupar estas cajas en un objeto, creando un botón derecho aquí en la jerarquía, un objeto vacío, al que voy a llamar pila de cajas, y voy a agrupar todas estas cajas sobre el objeto vacío que he creado para crear un nuevo objeto principal que se llama pila de cajas y que voy a poder mover y voy a poder clonar de forma agrupada. Fijaos que ahora al seleccionar pila de cajas se seleccionan todas y puedo repetir la combinación Control D que he hecho antes para clonar en este caso la pila entera y al desplazarla puedo crear diferentes montones de cajas que puedo ir distribuyendo por la carretera para crear más acción en el juego. Y de esta forma, como os digo, puedo crear diferentes clones de las cajas y así el juego se hace mucho más atractivo. Fijaos como ahora va arrasando con las cajas, muchas más en medio de la carretera. Bueno, lo siguiente que decíamos es hacer que la cámara siga al jugador, porque la cámara se queda estática. Así que para eso voy a hacer un nuevo script que voy a asignar a la cámara. Vamos a llamarla cámara sigue. Y ese script, os decía, vamos a asignarlo a la cámara. Seleccionando el objeto cámara, puedo arrastrar el script sobre el inspector y queda asignado el script a ese objeto, en este caso a la cámara. Vamos a entrar ahora en Visual Studio para darle el contenido a ese script de cámara sigue. Y lo primero que necesitamos es, como la cámara va a seguir a otro objeto, necesitamos referenciar ese objeto y vamos a crear una variable pública para poder conectar ese objeto en Unity con la cámara. Así que esta variable va a ser de tipo GameObject. Vamos a llamarlo tanque, porque lo que voy a hacer es que la cámara, que es al que está referido el script, porque lo hemos vinculado, vamos a decir que la posición de la cámara sea la posición que tenga el tanque. Como es que hemos creado una variable tanque, podemos hacer referencia ahora a su componente transform y a su posición. De esta forma, la cámara va a copiar la posición que tenga el tanque. Solamente me falta guardar los cambios aquí, volver a Unity y fijaos que ahora en el script de la cámara ha aparecido aquí un slot vacío que ahora vamos a completar con la variable pública que he definido dentro del script para vincular precisamente el tanque, que es el objeto al que tiene que seguir la cámara. Lo arrastro ahí y una vez que está vinculado, ahora al entrar en modo juego vais a ver cómo la cámara sigue al tanque. Lo que pasa es que lo va a hacer de una forma muy particular, fijaos. Lo sigue, pero lo sigue colocándose justo debajo del tanque, justo en la misma posición exacta que tiene el tanque. Y yo no quiero que lo siga así, yo quiero que lo siga a la misma distancia relativa que tiene al inicio.
Luego lo que vamos a tener que hacer es, primero, comprobar qué distancia tiene relativa la cámara respecto al tanque. Fijaos que la cámara, el tanque está en el origen de coordenadas, 0, 0, 0, y la cámara está en el 0, 6,5 menos 6,25. Voy a redondear esto un poco. Voy a poner 0,7 menos 6, por ejemplo, o menos 7, igual queda más atrasado. Eso es, 0,7 menos 7. Y de esa forma, con el 0,7 menos 7, ese desplazamiento lo voy a añadir dentro del script para que se mantenga durante el desplazamiento. Bueno, durante el movimiento quiero decir. Vamos a añadir una variable que no hace falta que sea pública, luego no voy a poner el modificador de acceso public, vector3, que se va a llamar desplazamiento y que voy a inicializar precisamente a un nuevo vector3 que va a tener de coordenadas, hemos dicho, 0, 7, menos 7, si no recuerdo mal. Este es el desplazamiento que tenía la cámara inicialmente sobre el tanque. Así que este desplazamiento es el que vamos a sumar a la posición del tanque para que lo copie la cámara. Guardamos los cambios con control S, nos vamos a Unity y ahora al entrar en modo juego vamos a ver cómo la cámara sigue al tanque pero en la misma posición, ¿veis? Relativa que tenía de inicio. Bueno, pues solamente nos falta poder controlar el tanque, porque ahora mismo se mueve solo hacia adelante, pero este control lo vamos a hacer a través de los cursores y el sistema de entrada de Unity. Así que vamos a ir a el script de control de jugador y vamos a leer el sistema de entrada, que tiene la particularidad que el desplazamiento horizontal se hace sobre un eje que llama Unity horizontal y el desplazamiento vertical o hacia adelante hacia atrás se hace sobre un eje que llama Unity vertical. Y ese desplazamiento, esa detección que hace Unity de la entrada a través de los cursores, permite que me devuelva un valor entre -1 y 1 en ese rango, un valor con decimales, un valor real entre -1 y 1, en el eje horizontal y en el eje vertical. Eso me va a servir para controlar el movimiento. Fijaos cómo lo vamos a hacer. Vamos en primer lugar a crear un par de variables en el método update que van a ser de tipo real porque van a leer un valor entre -1 y 1. Y a una variable la voy a llamar control, vamos a llamarla así, control de avance, y vamos a leer en esa variable, vamos a inicializar del sistema de entrada el eje para control de avance va a ser el eje vertical. Y vamos a crear otra variable que sea el control de giro, porque va a ser el desplazamiento lateral del tanque. Y aquí vamos a leer el sistema de entrada, igual que antes, pero en este caso vamos a leer el eje horizontal, es decir, los cursores horizontal, en los cursores izquierda y derecha. Esta lectura de los cursores arriba y abajo e izquierda a derecha me van a dar valores -1 entre -1 y 1, pasando por 0 lógicamente, y se van a guardar en estas variables. Con lo cual lo que voy a hacer ahora es modular la velocidad de avance multiplicándola por la variable control de avance, que me va a devolver un valor entre -1 y 1, como hemos dicho, en el eje vertical, cursores arriba y abajo. Y voy a hacer lo mismo, pero aplicando a través del componente transform una rotación. Tengo que indicarle alrededor de qué eje voy a rotar. Como es un desplazamiento de giro lateral, voy a hacer esa rotación alrededor del eje Y, que es el vertical. Y esto tiene el atajo de vector3 up. Y vamos a decirle ahora qué magnitud queremos rotar sobre ese eje, y esa magnitud va a venir también determinada por time.delta time para normalizar ese movimiento, por nuestra velocidad, que podemos crear una variable diferente e independiente para la velocidad de rotación, pero bueno, vamos a utilizar la misma que utilizamos para el avance en principio, y en este caso por la variable control, pero de giro, que me va a leer y me va a devolver un valor entre -1 y 1 que proviene del control de entrada de Unity. Bueno, pues guardando estos cambios y volviendo a Unity, si entro ahora en modo juego, pero vamos a maximizar la imagen en modo juego, vamos a ver cómo inicialmente el tanque no debe moverse, efectivamente, porque el control de entrada, al no estar pulsando ningún cursor, me devuelve un 0, y multiplicar por 0 la velocidad es hacer que se quede quieto.
Lo que hacemos ahora es, al pulsar hacia adelante o hacia atrás, veis cómo se mueve hacia adelante y hacia atrás, e izquierda a derecha hace ese giro. Con lo cual ahora puedo ir sorteando las cajas o intentando sortearlas o chocando contra ellas. Ya tengo el control de giro y de avance del tanque hacia adelante o hacia atrás. Bueno, pues esto ha sido todo en este tutorial, en esta demo de control de conducción simple. Nos vemos en un próximo tutorial.